vamos a informar sobre cómo se ha rescatado, creo que esa es la palabra, por los afanes privatizadores, cómo hemos rescatado a una empresa pública importantísima como la Comisión Federal de Electricidad. La querían desaparecer y se decidió fortalecerla porque es muy importante. Si no se fortalece esta empresa, no tendríamos precios justos en el consumo de energía. No hace falta profundizar mucho, es cosa nada más de recordar lo que sucedió hace poco en Europa, cómo aumentaron el precio de las tarifas, el precio de la luz, cómo incrementaron el costo de la luz en los países europeos. Sí, por la guerra de Rusia y Ucrania, pero también porque se privatizaron los servicios de energía eléctrica, las industrias eléctricas. Incluso en Estados Unidos han padecido por eso, con las heladas, nevadas en Texas, se quedan sin luz, sufre la gente, porque privatizaron su servicio. Nosotros tenemos un sistema, hemos logrado mantener integrado, y por si fuese poco, tenemos el apoyo, el respaldo de los trabajadores, que son de lo mejor del mundo, en general los trabajadores mexicanos, pero en cada rama de la actividad productiva tenemos muy buenos trabajadores, muy buenos técnicos en la industria eléctrica, en la industria petrolera, y gracias a los trabajadores mexicanos estamos saliendo adelante. Entonces vamos a que el licenciado Bartlett nos explique cómo se ha llevado a cabo este plan de rescate de la industria eléctrica. A algunos no les gusta porque todo lo vuelven ideología, se olvidan que la política y los asuntos públicos deben tomar en cuenta el juicio práctico. Si la industria eléctrica nacional no tiene como propósito el desarrollo de la nación, el beneficio del pueblo, se perjudican hasta las empresas particulares. No hay garantía de que tengan insumos baratos. ¿Cuándo vamos a competir como país si tenemos energía cara? Porque algunas empresas hacen su agosto
y no están pensando en el desarrollo de México, no están pensando que tener energía barata significa estímulos para la inversión y creación de empleos y bienestar. Entonces, poco a poco hay que ir convenciendo de que hay cuestiones estratégicas para el desarrollo del país. ¿Qué estaríamos haciendo ahora si, como van a escuchar, íbamos a estar produciendo, si se continúa con la misma política privatizadora, si se hubiese continuado, íbamos a estar generando el 16% hoy de la energía eléctrica que necesitamos, con una dependencia total? No quiero mencionar las empresas que estarían dominando del extranjero, cobrando lo que les diera la gana. O en el caso de Pemex, 15 años consecutivos de caída en la producción de petróleo. Si eso no lo hubiésemos detenido, hoy estaríamos comprando petróleo crudo, estaríamos importando petróleo crudo, estaríamos extrayendo 1.200.000 barriles diarios, porque así era, así iba la tendencia, íbamos en picada. Y lo resolvimos. Estamos extrayendo ya 1.900.000, cerca de 1.900.000 barriles. ¿Pero eso qué nos permite? Pues nos permite tener precios de los combustibles justos, accesibles, las gasolinas, el gas, que de eso depende mucho el que no haya carestía, que no haya inflación. Hay una disminución en la deuda de la Comisión Federal de Electricidad y desde luego se están construyendo nuevas plantas, están creciendo los activos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Se dijo rápido, pero son un poco más de 20 hidroeléctricas que se están modernizando. ¿Qué significa esto? Esas hidroeléctricas que se fueron construyendo a través del tiempo ya datan de décadas y desde entonces no se les habían cambiado las turbinas. Por ejemplo, ya hay equipos modernos para que con la misma agua y con turbinas modernas se genere más energía eléctrica. Y eso es lo que estamos haciendo, utilizar la infraestructura con nuevos equipos y creando también nuevas plantas de ciclo combinado, de modo que vamos a tener energía eléctrica suficiente. Para decirlo de manera muy clara, no hay ningún riesgo de apagones, no nos va a faltar la energía eléctrica. Además,
hasta en circunstancias difíciles, como estas nevadas, como hay una diversidad de fuentes de energía. Tenemos posibilidad de usar desde carbón hasta agua, pasando por gas, diésel, combustóleo y también lo que es la energía nuclear. Tenemos de todo. Eso se va a seguir conservando. Hablamos de la generación, hablamos del gas. Eso fue algo extraordinario. Yo felicito aquí al licenciado Bartlett y a su equipo porque heredamos contratos leoninos para el transporte de gas. Se adquirieron o se contrataron gasoductos para traer gas de Estados Unidos. Como les interesaba el negocio, porque pues todo era así, de los contratos con tarifas muy elevadas para el transporte del gas, justificaron que se iba a necesitar el gas porque iban a construir como 16 plantas de ciclo combinado y necesitaban el gas. No construyeron las 16 plantas de ciclo combinado, pero sí contrataron el transporte del gas, desde luego en exceso para lo que necesitaba el país. Entonces, ¿qué hacer en una circunstancia así? Si cancelábamos los contratos, era un conflicto. Más todas las instancias de regulación que crearon en el periodo neoliberal las constituyeron para proteger a los particulares. El Instituto de la Competencia, el Instituto de Comunicaciones, ¿cómo se llama este otro? De la Transparencia, la CRE, todo está hecho para eso. Y también con la reforma energética se tiene que acudir a tribunales internacionales, a paneles internacionales. ¿Y saben cuándo ganamos nosotros? Nunca. Todo lo hicieron pensando en garantizar el botín, no solo en saquear, sino en garantizar el que no se pudiese revocar o dar marcha atrás a estas operaciones. Entonces optamos por llegar a un acuerdo con las empresas. Quiero agradecerles también que aceptaron una reducción de tarifas en el cobro del transporte del gas. Se mejoraron las condiciones de los contratos, respetamos los contratos, pero obtuvimos ahorros. Sin embargo, teníamos que resolver lo del excedente del gas. ¿Qué hacemos con todo lo que se contrató?
y la Comisión Federal ha ido reconvirtiendo plantas que antes utilizaban combustóleo de diésel, carbón, y ahora se están manejando con gas. Hemos tenido también la suerte, porque la suerte es importante en todo y en la política también, no todo es racional, sí interviene la suerte y lo místico. Bueno, de que el precio del gas internacional no se ha elevado, ¿sí?, ha estado bajo, y eso nos ha permitido ahorrar mucho en los costos de producción, porque para producir la luz, generar energía eléctrica, se requiere de combustible. Una buena cantidad de los componentes de los costos para la generación de la energía se va en la compra de los combustibles que se requiere para que operen las plantas. Por eso la importancia que tienen las hidroeléctricas, que es la energía más barata, más limpia, que es el agua. Entonces, ¿qué se ha hecho con ese gas excedente? Bueno, se ha ido utilizando en las mismas plantas de la Comisión Federal. Esto ha significado reducir los costos y también se han hecho estos acuerdos con empresas extranjeras. Estas plantas nuevas de Altamira son plantas de licuefacción, plantas para congelar el gas y poderlo transportar a Europa. Es una asociación que hizo la Comisión Federal con una empresa estadounidense. Ya están las plataformas en la costa. A mediados del mes próximo ya empiezan a exportar gas. Eso significa consumir gas excedente, y así como este acuerdo se tienen dos más con TransCanada y con otra empresa también del sector eléctrico. Entonces, adicionalmente, la Comisión Federal ya está a cargo del servicio de Internet. Así como la Comisión Federal se hace cargo de llevar la energía eléctrica a los hogares, la mayor parte de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad pues son los hogares de México. Así también va a llevar el Internet a todo el país. Están avanzando muchísimo. Ya la empresa de Internet está por terminar 3.200 antenas en todo el país, y ya hay 90.000 localidades con Internet gratuito. Luego vamos a informar en particular, pero esa empresa de Internet para Todos va a ser una filial de la Comisión Federal de Electricidad, para que la Comisión Federal, así como electrificó a todos los pueblos de México, pueda llegar a todos los pueblos de México con el Internet. Es la nueva etapa de modernidad que le corresponde llevar a cabo a esta empresa pública de todos los mexicanos.
Y aquí agradecerle mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, porque es con ellos con los que podemos salir adelante. Lo que hicieron en Acapulco los electricistas, en una semana, en 10 días, restablecieron el servicio de energía eléctrica. Ahora, no falta la energía eléctrica en Acapulco, en Coyuca, y ya se tienen todo el alumbrado público nuevo de Acapulco, y todo hecho por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Al inicio de esta administración se tenía una proyección fatalista sobre el futuro de CFE. Del 62% que generaba antes de la reforma energética del 2013, se reduciría a un intrascendente 16%. Ante este escenario, el presidente ordenó rescatar a la CFE para que al finalizar su sexenio se retomara su participación mayoritaria, 54%, de la generación eléctrica. Cumpliendo la ley vigente, es decir, en el marco normativo diseñado para desaparecer a la CFE, pero con el apoyo permanente de los trabajadores y con la extraordinaria fortaleza social y liderazgo del presidente de la República, se cumplió con su instrucción. Se lograron revertir las tendencias mediante inversiones sin precedentes en mantenimiento y construcción de centrales de generación y redes eléctricas. Hoy, México cuenta con una empresa verdaderamente pública capaz de cumplir su misión histórica de llevar la energía a todo el país al menor costo posible. Estos son los datos. Como dijimos, la generación de la CFE estaba condenada a reducirse hasta la irrelevancia. Se inició un plan de rescate organizado en 4 grupos de proyectos. Primero, energías limpias. Se ejecutan 22 proyectos que aportarán 1.500 megawatts de fuentes renovables. Incluye el proyecto fotovoltaico más importante de América Latina, Puerto Peñasco, con 1.000 megawatts, un parque solar en Yucatán, así como la renovación y ampliación de la vida útil de nuestras emblemáticas hidroeléctricas. Segundo, centrales prioritarias. Son 5 ciclos combinados: Mérida, Valladolid, San Luis Río Colorado, Tuxpan y González Ortega, y una aeroderivada en Baja California que agregarán en conjunto 4.000 megawatts de capacidad. Tercero, proyectos del corto plazo. Se caracterizan por tener ágiles periodos de ejecución y se trata de 7 termoeléctricas que aportarán alrededor de 3.000 megawatts de capacidad. Sus avances globales son hoy de 80%. Son Manzanillo 3, Lerdo, San Luis Potosí, El Sauz, Salamanca, Mexicali Oriente y Altar. Estos 2 últimos ya concluidos. Cuarto, adquisición de centrales. La CFE ha adquirido 2 centrales ya en funcionamiento, una en Campeche y la otra en Baja California Sur. Además, moderniza con tecnología de gas la central de Lerma, ubicada también en Campeche. Añadirán 431 megawatts de capacidad. Esas centrales se ubican en zonas históricamente relegadas, como lo son las penínsulas de Baja California y la de Yucatán. Se compensarán las intermitencias eléctricas y gozarán de un suministro confiable. También se ha buscado aumentar la generación para las regiones Centro y Pacífico, aprovechando ubicaciones en donde ya estaba presente CFE, lo que ahora
limita y ahorra gastos de infraestructura, insumos, derechos y terrenos. Con las centrales renovables, la CFE se reafirma como la mayor generadora de energía limpia en el país, inyectando a la red el 55% de estas entre 2010 y el 2023. Estos 35 proyectos en conjunto representan 9,000 megawatts de capacidad, un programa de construcción e inversión sin precedentes en una administración. Se cumple el objetivo presidencial, la capacidad de la CFE aumentará hasta el 52%. Con la aportación del Gobierno federal de 13 centrales de generación ex Iberdrola a la CFE, que le adicionará 8,539 megawatts de capacidad, incrementará la CFE, llegará la CFE al 61% a septiembre de este año. Combustibles. El gas es un insumo esencial, ya que alimenta el 60% de nuestras centrales, con mínimos efectos contaminantes y menores costos de generación, equivalentes a un ahorro estimado de 160,688 millones de pesos. Sin embargo, en materia de gas, lo que encontramos fue un sistema de exacción de las finanzas públicas, exceso de transporte de gas, plantas que jamás se construyeron, infraestructura detenida y contratos leoninos. El presidente ordenó la renegociación de estas abusivas condiciones y ahora el gas que CFE comercia ya no le reporta pérdidas, sino importantes ganancias. El rescate y fortalecimiento de la CFE se expresa también en la concertación de alianzas estratégicas con operadores nacionales e internacionales que permitirá aumentar los beneficios económicos en la comercialización del gas. A la fecha se reportan los siguientes. 1. TransCanada, alianza que permite a la CFE ser propietaria minoritaria de una parte de los activos y no solamente ser una usuaria. Los beneficios son tarifa justa y el desarrollo de una extensión de gasoductos marino para acercar el gas a las plantas de la península de Yucatán. Al finalizar este contrato, CFE será propietaria del 49% de la extensión del gasoducto marino y el 15% del sistema unificado. Los beneficios económicos serán de 3,077 millones de dólares. 2. Alianza con New Fortress Energy, que es una planta de licuefacción de gas natural en las costas de Altamira, Tamaulipas. CFE la suministrará con gas natural mediante el gasoducto marino para su exportación a los mercados internacionales. Se tendrán ingresos de más de 15,000 millones de dólares y el 10% de las ganancias. 3. Alianza con el Grupo Carso. Como parte del plan de fortalecimiento regional, se llevará conjuntamente gas al noroeste del país. Al construirse un gasoducto de Rosarito y Caborca a San Luis Río Colorado, con una longitud de 416 kilómetros, permitiendo satisfacer la alta demanda de combustible en la península de Baja California. Este modelo de gestión de combustibles y las alianzas estratégicas generarán beneficios por
60,000 millones de pesos. Una de las negociaciones más importantes en materia de gas ha sido la reconfiguración del gasoducto Mayacán, que transporta gas a Yucatán desde hace 22 años. Este gasoducto sería incapaz de cubrir la demanda proyectada por el crecimiento de la región, por lo que se han acordado iniciar su ampliación. Se desarrollará una infraestructura consistente en duplicar la capacidad del actual Mayacán, lo que implica la construcción de 700 kilómetros de gasoductos atravesando los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La ampliación del gasoducto, sumado a las plantas que construye la CFE, serán el elemento central de la seguridad energética de la península de Yucatán, una zona que experimentará un importante crecimiento económico y social gracias a los emblemáticos proyectos desarrollados por el presidente de la República. Fortalecimiento de las redes eléctricas. Entre 2018 y 2023 han sido agregados 2.600 kilómetros a la red nacional de transmisión. Actualmente están en construcción 4.036 kilómetros circuitos adicionales de líneas de transmisión. En distribución, entre 2019 y 2023 se ejecutaron 5.317 obras equivalentes a 11.400 kilómetros de líneas de distribución. Electricidad para impulsar la economía. Planteamientos internacionales subrayan el fenómeno del nearshoring, o sea, la llegada de inversiones provenientes de otras latitudes. CFE está preparada para dar la electricidad necesaria a este fenómeno. No hay la menor duda, tenemos todo preparado para atender a cada uno de las empresas que se establezcan en el territorio nacional con la energía suficiente. Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, las plantas de la CFE aportaron al sistema eléctrico 140,000 gigawatts hora. Este volumen de energía fue 7.3 superior al generado en el mismo periodo del año previo. Tenemos suficiente energía para atender a todas las empresas y fábricas que se pongan en nuestro país. Trabajamos de la mano con los gobiernos locales, apoyamos al Bajío con sus proyectos para corredores industriales, a Yucatán con una planta solar para el transporte público, a Nuevo León con la tramitación de los permisos para la planta de Tesla, a Tamaulipas con 4 polos de desarrollo, a Hidalgo con inversiones acereras y a Puebla en el llamado corredor Ciudad Madero. CFE atiende con suficiencia a todos los inversionistas interesados en instalarse en nuestro país. Como conclusión definitiva, tarifas con sentido social. Sensible a la importancia que tiene el costo de la electricidad para las familias, pero también para la economía nacional, el presidente ordenó que las tarifas no aumentaran en términos reales. Así se ha cumplido esa instrucción y las tarifas no han aumentado más allá de la inflación. Se han beneficiado a todos los sectores, hogares, empresas, industrias y comercios. Es un apoyo directo, genuino y de enorme importancia y trascendencia para la sociedad, que solo puede ser proporcionado por una empresa de servicio público de la calidad y peso como la CFE. Proyectos estratégicos del presidente de la República. El presidente confía en la capacidad de esta empresa,
Por ello, ha encomendado los proyectos más importantes de su administración a la CFE. La Comisión participa en la electrificación del Tren Maya, desarrollando obras para su funcionamiento. Apoya también en los bancos de bienestar. Al cierre del 2023, CFE ha entregado 1,141 sucursales equipadas y conectadas, lo cual representa un avance del 87% respecto al objetivo designado. De la misma manera, CFE está presente en el tren interoceánico con el desarrollo de diversas obras de infraestructura. CFE se ha significado a nivel mundial como la empresa con mayor capacidad para recuperar los problemas que generan los fenómenos huracanes y más de este tipo. Acapulco ha sido un ejemplo de ello. CFE tiene un reconocimiento internacional de la capacidad para recuperar los sistemas eléctricos en el menor tiempo, en un récord de tiempo histórico. La CFE es financieramente más fuerte que nunca, tiene mayores ingresos propios comparada con cualquier compañía nacional. A nuestra llegada, los ingresos propios eran de $500 millones de pesos. Al día de hoy, sin incrementar en términos reales la tarifa de electricidad, los ingresos de CFE han aumentado casi en un 40%. Asimismo, la CFE ha implementado diferentes instrumentos financieros que han permitido que, pese a distintas eventualidades como el vórtice polar de Texas, a los desastres naturales, el monto de la deuda en términos reales haya disminuido en casi el 19% de 2018 a 2023. Internet para todos. El proyecto del presidente Internet para todos ha sido incorporado mediante una empresa subsidiaria de la CFE. Así como lo hizo en sus orígenes la CFE cuando electrificó a México, la Comisión incluye a millones de mexicanos marginados del desarrollo informativo y comercial. La fibra óptica de CFE se aprovecha para el transporte de datos e Internet. Se iluminan 245 rutas de fibra óptica, lo que significará 91,200 sitios con Internet público gratuito que suma el servicio de telefonía móvil. Toda esta fortaleza, esta capacidad y este desarrollo depende y ha dependido del valor fundamental que son los trabajadores y los técnicos, que son sin duda alguna los mejores del mundo. Gracias a ellos se mantiene el objetivo central de la CFE, llevar la electricidad a todo el país como un servicio público. CFE, presente y futuro. Al término de esta administración, entregaremos juntos una empresa pública fortalecida. CFE es el mayor comercializador de combustible del país. Retoma su liderazgo con la generación eléctrica, mantiene e incrementa las redes por donde transita el fluido y tiene más de 45 millones de clientes. Ahora añade también el Internet acompañado de telefonía. Hoy, gracias a los cambios profundos impulsados en cada uno de los ámbitos de la vida pública del país por el presidente López Obrador, la CFE está más fuerte que nunca. Presentamos para concluir, señoras y señores, un video que va a demostrar la dimensión, el tamaño de cada una de las plantas de la CFE. Son verdaderamente obras de una enorme magnitud que estarán en funcionamiento desde septiembre y además tendrán un impacto definitivo
para el próximo gobierno. Muchas gracias. Pasamos el video, por favor. Rescate de la CFE. A partir de la reforma energética de 2013, la participación del Estado en la generación de energía eléctrica en México se redujo significativamente. Al inicio de la actual administración, la participación era de un 54% contra el 46% de los privados. De seguir esta tendencia, para el final del sexenio, la CFE produciría solamente el 16% de la generación, y así progresivamente hasta llegar a su desaparición. Para recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico, el presidente de la República ordenó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad mediante el fortalecimiento del parque de generación. Para esto, la CFE desarrolló esquemas de financiamiento novedosos que no comprometen sus finanzas. Son menos costosos que los pidiregas y eliminan intermediarios al contratar directamente con los fabricantes de turbinas y generadores. Dicho rescate consiste en la construcción, modernización y equipamiento de 35 proyectos de generación, que representan un total de 13.920 megawatts de capacidad instalada, y una inversión sin precedentes de $9.171 millones, organizados en 3 grandes grupos. Energías limpias, proyectos fotovoltaicos e hidroeléctricos. Actualmente la CFE es quien inyecta la mayor cantidad de energía limpia al sistema eléctrico. De 2019 al 2023, la CFE aportó 206.962 gigawatts-hora de energía limpia, lo que equivale al 55% del total. En este mismo periodo, CFE inyectó un 22% más de energía limpia que los privados. En contraste, en el mismo tiempo, la CFE inyectó a la red un 37% menos de energía fósil respecto a los privados. No obstante, la CFE sigue emprendiendo un ambicioso proyecto sin precedentes para impulsar las energías limpias en el país. Se construye la central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, la más grande de América y la primera en su tipo en México, al incorporar un sistema de almacenamiento conformado por un banco de baterías con capacidad de 192 megawatts. Tendrá una capacidad total de 1.000 megawatts y a través de una línea de interconexión de 290 kilómetros, enlazará el sistema aislado de Baja California al sistema interconectado nacional, lo que representa un hecho histórico. De igual manera, la CFE construye en Yucatán la central fotovoltaica Nachicocom, la cual aportará energía eléctrica para el uso de autobuses eléctricos cero emisiones, permitiendo una reducción en los costos de operación de este transporte, lo que se verá reflejado en tarifas accesibles para los usuarios. Asimismo, se modernizan 16 centrales hidroeléctricas a través de la renovación y sustitución de sus equipos principales. Además, se realiza el equipamiento hidroeléctrico de 4 presas más, es decir, se construye una central dentro de una presa existente. De esta forma se aprovecha la inversión histórica, evitando así altos costos de nuevas centrales, tiempos de obra y problemáticas socioambientales. La modernización, que extenderá la vida útil de las centrales por 50 años más, se programó secuencialmente para no interrumpir el suministro eléctrico. Estas centrales tendrán la capacidad de inyectar energía inmediata y brindar respaldo ante eventuales interrupciones en el sistema. Los 22 proyectos de energía limpia tendrán una inversión histórica de $3.191 millones y representan 6.925 megawatts de capacidad, de los cuales se adicionan 1.573 megawatts al sistema eléctrico nacional. Con estos proyectos, se reducirá la emisión anual a la atmósfera en 15.5 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación cerca de 7.24 millones de automóviles. La mayor parte de las centrales estarán listas en 2024. Centrales prioritarias de generación.
Para atender la demanda de energía eléctrica en las penínsulas de Yucatán y Baja California, se construyen 5 centrales de ciclo combinado, Mérida, Riviera Maya, Valladolid. San Luis Río Colorado. González Ortega. Y Tuxpan. Además de una planta aeroderivada. En el caso del proyecto Tuxpan, esta central garantizará el suministro eléctrico en el centro del país. La tecnología de punta de estos proyectos permite la generación de electricidad de manera continua y confiable, brindando estabilidad al sistema eléctrico en zonas de alta intermitencia. Con una inversión de $3.445 millones, se adicionarán 4.047 megawatts de capacidad. Las centrales podrán ser inauguradas en 2024. Construcción de centrales de corto plazo. Para modernizar la capacidad de energía eléctrica en distintas zonas del país, haciéndola más flexible y eficiente, se construyen 5 centrales de ciclo combinado y 2 centrales de combustión interna. Salamanca. El Saus 2. Manzanillo 3. San Luis Potosí. Lerdo. Mexicali Oriente y Altar. Estas centrales aportarán energía en el corto plazo. Por su diseño, pueden utilizar distintos combustibles, lo que brinda flexibilidad a su operación. Con una inversión de $2.534 millones, se adicionarán 2.948 megawatts de capacidad. 2 centrales se encuentran terminadas y el resto de los proyectos se inaugurarán en 2024. Con estas acciones y el fortalecimiento del gobierno federal, se cumple con el mandato presidencial de mantener la participación de generación eléctrica en un 54%, y con ello, recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico, además de garantizar el acceso a la electricidad, con tarifas justas, a todo el pueblo de México. Comisión Federal de Electricidad.